¿Cómo están mis queridos lectores? Hoy les traigo un video que se llama ¿Dónde estamos? La ruta hacia la transición. El objetivo de este video es tratar de tomar una pausa y mirar a nuestro alrededor y analizar cómo llegamos hasta acá. Porque desde enero hemos logrado muchas cosas, otras no las hemos logrado. Pero al final del día lo que estamos tratando es de desmontar un régimen que tiene 20 años azotando Venezuela, desmontando sus instituciones y finalmente devastándola. Ha habido días en que al menos yo he sentido que estamos muy cerca y que ya lo vamos a lograr, y otros que he sentido una desolación total, en lo humano y en lo político. Algunos de esos sentimientos se generan por la frustración, porque a veces uno no entiende qué pasa, y es normal sentirse así. Uno puede tener muchísima información e igual sentirse frustrado. Así que lo que yo quisiera es, a lo mejor no voy a dar respuestas válidas y ciertamente no vamos a poder predecir qué va a pasar, pero por lo menos sí podemos analizar y entender mejor. Yo estoy convencida que la libertad y el empoderamiento vienen del conocimiento, de la información y sobre todo del análisis. La idea aquí es darles información y que cada quien se forme su propia conclusión. Por eso entrevistamos a Carlos Blanco, al profesor Carlos Blanco, y además hicimos una investigación buscando a través de expertos en Derecho Constitucional, de la propia Constitución, de libros de Derecho Constitucional, de mis propios conocimientos de la Escuela de Derecho, para tratar de ver cuál es esa ruta hacia la transición y dónde estamos. Así que de eso va el video de hoy y espero que les sea útil. Primero que nada tenemos que tener en cuenta los antecedentes. Reconocer antes que nada que la ruta que se ha decidido seguir para llegar a la transición es la ruta constitucional y tratar de ver entonces cuál es el fundamento de la presidencia de Juan Guaidó y cómo llega a ser presidente encargado. Es algo que digamos que sabemos, pero que a la vez digamos el anclaje legal constitucional es importante tenerlo en cuenta y revisarlo un poco. Lo primero es, bueno, que las elecciones del 20 de mayo no fueron reconocidas por más de 44 países, pero que además hubo una abstención altísima, más del 80%, lo que quiere decir que la sociedad civil tampoco la legitimó. Y esto es muy importante porque no tiene ni legitimidad a nivel externo ni legitimidad a nivel interno. Luego, el 13 de noviembre, una resolución de la Asamblea Nacional que basada en el artículo 138 de la Constitución, que establece que los actos de un poder que usurpe funciones no son válidos, también iba allanando el camino para preparar, digamos, esa base constitucional, dado que el 10 de enero no se presentó, no fue a juramentarse un presidente electo y se dio entonces el vacío de poder y además se reconoció que Nicolás Maduro seguía usurpando el cargo de presidente de la República. Digamos que esta es la base constitucional. Entonces, ¿qué sucede? Que en base al artículo 233 es el presidente de la Asamblea Nacional quien asume de hecho y de derecho las competencias de presidente de la República. El tema del artículo 138 es muy importante porque eso lo que quiere decir es que todas las decisiones de Nicolás Maduro y de poderes que están fuera de lo que establece la Constitución, como el Tribunal Supremo, que es ilegítimo, carecen de fundamento legal. Pero en base a esto se dio un paso todavía más importante, y es que el 5 de febrero del 2019 se promulga el estatuto que gobierna la transición para reinstaurar la Constitución. Y este estatuto es el que determina cuál es la ruta a seguir para llegar a la transición. Es decir, es un instrumento legal. La ruta para llegar a la transición no es un proyecto personal, no es un proyecto de un partido, sino que digamos que ya forma parte de una base legal y constitucional de nuestro país. Eso que escuchamos mucho, cese de la usurpación, gobierno de transición y como objetivo último, elecciones libres, tiene un fundamento constitucional y legal. ¿Por qué? Porque el mandato más importante o principal que tiene el presidente encargado como presidente de la República es lograr las condiciones para llegar a elecciones libres y así recuperar el hilo constitucional. Cuando Maduro no se presenta, ¿verdad? O cuando un presidente electo, mejor dicho, no se presenta a
la Asamblea Nacional para juramentarse, es decir, para continuar con el hilo constitucional y se da un vacío de poder, se rompe ese hilo. El objetivo de este gobierno es retomarlo. ¿Cómo lo retoma? Desde el punto de vista jurídico, pues como lo establece este estatuto que acabamos de mencionar, con cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sabemos que llegar ahí es un paso mucho más complejo, pero tener claro cuál es el fundamento jurídico es el primer paso para tratar de desde el punto de vista formal, él tiene las competencias del presidente de la República, todas las competencias del presidente de la República establecidas en la Constitución Nacional. Pero por supuesto estamos en una situación política muy compleja que ha creado una paradoja, que es que el presidente encargado de la República que está dentro de Venezuela solo puede ejercer sus competencias fuera de Venezuela, es decir, ante los países que lo reconocen como presidente. Hemos visto lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que el designado embajador Juan Guaidó es reconocido como embajador y le han sido transferidos pues, el manejo de los recursos existentes en el territorio de los Estados Unidos hasta donde lo ocurrió. Entonces, hay otros países que han aceptado los embajadores designados por Guaidó, como el caso de Argentina, Chile, Colombia, de Panamá. Otros países han aceptado a esos designados como los delegados de Juan Guaidó, más no los han reconocido como embajadores todavía, por esa situación en la que se presenta esta dualidad de poder. Pero infortunadamente, porque todavía el régimen de Maduro no fue reemplazado, por lo que ese presidente que está en Venezuela no puede ejercer experiencia. Que no es la primera vez que se da ni en el mundo ni en Venezuela, que es la dualidad de poder. Hay un poder que está muriendo, dado por Maduro. Ese es un poder que está muriendo porque ya prácticamente la nación venezolana ha sido destruida y Maduro impera sobre unos escombros nacionales, pero todavía está ahí, un poder que está muriendo pero que no ha muerto. Y el poder democrático alternativo en este momento representado por Guaidó es un poder que está naciendo pero que no ha terminado de emerger completamente. Entonces, esa es una situación realmente compleja en este tiempo y que no se va a resolver sino hasta que este poder naciente reemplace de manera plena al poder existente que está. Voy a tratar de explicar lo que comentó Carlos con un gráfico de la manera más. Voy a tratar de ilustrarlo lo más posible, ¿okay? Y hacerlo lo más sencillo posible. Tenemos una dualidad de poder, ¿okay? Está Guaidó, que lo reconoce la comunidad internacional y parte de la sociedad civil, y luego está Maduro. Es decir, tenemos un presidente hacia afuera que puede ejercer plenamente sus competencias hacia afuera, pero que todavía no puede hacerlo hacia adentro, porque hacia adentro está el usurpador, que es Maduro. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene el presidente legítimo, que como ya vimos se fundamenta en el derecho? Pues tiene la comunidad internacional, tiene la sociedad civil, pero lo que falta es la fuerza. La fuerza es lo que le permite ejercer sus mandatos. Todo gobierno necesita un brazo de fuerza. En este momento el brazo de fuerza adentro lo tiene el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el objetivo del régimen de Maduro? Pues la voluntad de poder, esa es su naturaleza. Nada de lo que haga va a contradecir esa naturaleza. Entonces, lo que hace falta en este momento para poder concretar el cese de la usurpación es la fuerza. Yo sé que suena muy obvio para mucha gente, yo sé, pero verlo es importante. Porque ¿qué pasa? Que esa fuerza no viene a remover ningún
gobierno, esa fuerza se necesita para poder ejecutar las acciones institucionales necesarias para recuperar la operatividad del poder. ¿Qué es del país? Perdón, recuperar la operatividad del país. ¿Qué es la operatividad? Bueno, cosas como la luz, el agua, es decir, lo que hace que el país funcione. Al régimen de Maduro no le importa. ¿Por qué? Porque en su naturaleza no está la operatividad del país, ni el funcionamiento de las instituciones, ni garantizar los derechos humanos, ni nada de eso. Está simplemente la voluntad de poder. Entonces, para eso usan la fuerza que se basa en este momento en el crimen organizado. Lo que nosotros, o lo que necesita el gobierno de Guaidó es recuperar una fuerza institucional que lo ayude a ejecutar acciones humanitarias que permitan recuperar la operatividad del país para poder retomar el hilo constitucional, es decir, llegar a elecciones libres como lo establece el Estatuto para la Transición y la Constitución. Entonces, como que, o sea, la fuerza institucional, digamos, o sea, este gobierno que encabeza ahorita Juan Guaidó tiene una fuerza jurídica, su fuerza institucional viene siendo la Asamblea Nacional, el TSJ legítimo, y lo que le faltaría entonces sería como acumular una fuerza física que le permita ejecutar sus disposiciones. De acuerdo. De acuerdo, yo creo que ese es el kit del asunto, en la médula del problema, que no se ha resuelto en Venezuela, el problema de la fuerza. Okay. Es decir, de aquella fuerza que permita reemplazar a Maduro. Maduro representa, y su régimen representa, un edificio carcomido, todas las fundaciones derruidas, con todas las paredes destrozadas, que necesita un golpe certero en la estructura para que todo eso se venga abajo. Pero todavía ese golpe certero, infortunadamente, no se ha producido. Ahora, entonces tenemos claro cuál es la base constitucional de este gobierno. Y es muy importante tener este tema de la base constitucional en cuenta porque el camino que se ha elegido, la ruta, es la ruta constitucional. Y muchos de los pasos que se den están basados, anclados en la Constitución. ¿Cuáles son los instrumentos, como decía el profesor Carlos Blanco, que tenemos cuáles son los instrumentos que tiene Juan Guaidó para lograr su objetivo, su mandato, según el estatuto? Bueno, la comunidad internacional, la opinión pública y la fuerza. Ahora, esta última parte es la que más nos angustia a todos porque obviamente es la más compleja dado el estado de las instituciones y sobre todo de la institución castrense en nuestro país y se presta a mucha especulación. Ahora, ahí es donde entra el artículo 187.11. El artículo 187.11 es una herramienta constitucional que depende de la Asamblea Nacional, pero que es una vía o una forma de seguir asentando las instituciones y también de abrir el camino político para que el presidente logre tener la fuerza necesaria para lograr el cese de la usurpación. Tenemos que tener claro, no es una invasión y no estamos hablando tampoco de una fuerza externa que va a venir a ingerir en la política de Venezuela, sino que va a apoyar a un gobierno que por una coyuntura no tiene cómo ejercer la fuerza necesaria para hacer cumplir sus mandatos. Mandatos que además están orientados hacia recuperar la operatividad del país y atender una gravísima crisis humanitaria, que ya podríamos decir que es una catástrofe humanitaria. Entonces, de eso se trata. En otro video vamos a profundizar sobre el 187, qué significa, cómo se aplica. No es que dependa de Juan Guaidó, y eso quisiera dejarlo aquí, sino de la Asamblea Nacional. Eso es importante porque estamos hablando
de derecho constitucional, depende de la Asamblea Nacional. Entonces creo que es importante tener claro de dónde viene el presidente, cuáles son sus competencias y qué podemos esperar, porque esto es un camino constitucional. Los 50 y más países que reconocen a Guaidó lo hacen porque entienden que hay un fundamento constitucional para su presidencia. Por la misma razón, si hay un fundamento constitucional para enviar misiones de protección al país, entonces esas misiones podrían tener. Lo que quiero decir es que tanto la comunidad internacional como el proceso democrático desde enero hasta esta fecha se ha fundado en razones constitucionales. Y esas razones constitucionales son las que avalan lo que se ha hecho y lo que se podría hacer. Quisiera darle las gracias al profesor Carlos Blanco y a todos ustedes, invitarlos a que a través de este video y de las preguntas que surjan, sigan informándose, nos hagan todas las preguntas que quieran, nos animen a investigar más, porque sí creo que como ciudadanos empoderados tenemos que tener las bases claras de dónde estamos para saber a dónde es que nos puede llevar cada próximo paso. Pasos como el 187, porque sí, porque no, y los vamos a estar abordando en próximos videos. Cualquier duda que tengan, por favor, compártanla con nosotros, y la idea es que ustedes también sean eco de las cosas que nosotros podemos compartir, que les sean útiles, a fin de que seamos esa opinión pública empoderada pero constructiva, para poder trabajar en la reconstrucción de nuestro país, que es una reconstrucción que no solamente es institucional, sino que también es social. Y eso solo lo vamos a lograr reeducándonos, conociéndonos, entendiéndonos y escuchándonos. Es difícil y es muy frustrante dado todo lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando. A mí la verdad me gustaría enfocarme en temas más globales, hasta en temas que permitan abordar otras áreas del conocimiento. Pero la verdad es que la situación del país ahorita ni siquiera me permite otro tono, ni siquiera un tono más jovial. Así que estamos aquí todos luchando por un mismo objetivo, por un objetivo en común, que es recuperar a Venezuela, pero parte de eso es conocerla también, conocer sus leyes y conocer sus pasos, y saber además qué podemos exigir de nuestra dirigencia y cuándo. Así que bueno, espero que les haya servido y como siempre, este es su espacio.